En los anales del Viejo Oeste, donde vastas extensiones de tierra indómita llamaban a pioneros y buscadores de fortuna, el choque de culturas, intereses y reclamos territoriales a menudo estallaba en violentas disputas y guerras por las tierras de pastoreo. Uno de esos capítulos fascinantes en esta tumultuosa saga se desarrolló durante la Guerra de la Sal de San Elizario, una lucha de 12 años que encapsuló el fervor y la volatilidad de la época. Originado en disputas aparentemente inocuas por los depósitos de sal, este conflicto rápidamente se convirtió en una lucha multifacética por el control, involucrando ideologías opuestas, maniobras políticas y una compleja red de alianzas. Mientras se trazaban las líneas de batalla en los áridos paisajes del oeste de Texas, la Guerra de la Sal de San Elizario se convirtió en un emblema del fenómeno más amplio de las guerras por las tierras de pastoreo, donde los intereses económicos, los choques culturales y las disputas por la tierra se fusionaron en enfrentamientos prolongados y a menudo sangrientos. Este ensayo profundiza en las complejidades de la Guerra de la Sal de San Elizario, examinando sus orígenes, los actores clave que dieron forma a su narrativa y las repercusiones que tuvo en la región. Al hacerlo, desentrañamos el tapiz más amplio de las guerras por las tierras de pastoreo en el Viejo Oeste, explorando las dinámicas que alimentaron estos conflictos y el profundo impacto que dejaron en las comunidades, la política y el propio tejido del paisaje fronterizo. El río Bravo, una barrera natural en el oeste de Texas, ha jugado un papel crucial en la formación de la historia de la región. Mucho antes de que los angloamericanos reclamaran la zona, los colonizadores españoles y después los mexicanos establecieron comunidades a lo largo de las orillas sur del río, para protegerse de las incursiones desde el norte por parte de las tribus Comanche y Apache. San Elizario, fundada en 1789, fue una comunidad importante hasta 1829. Una inundación alteró el curso del río, dejándolo en la isla, una nueva isla formada entre los cauces Viejo y Nuevo del río Bravo. La importancia de la posición de San Elizario se hizo más evidente en 1836, cuando la República de Texas declaró al río Bravo como su frontera sur. La nacionalidad del pueblo estuvo en disputa hasta que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, reconoció oficialmente el cauce sur como la frontera internacional. Este estatus se consolidó aún más con el Tratado de la Compra de la Mesilla, en 1853, convirtiendo a San Elizario en la comunidad estadounidense más grande entre San Antonio y Santa Fe, sirviendo como una parada importante en el Camino Real y como cabecera regional del condado. Las consecuencias de la Guerra Civil estadounidense y la Reconstrucción llevaron a cambios significativos en el panorama político del oeste de Texas. La llegada de empresarios generó tensión en San Elizario, donde familias profundamente arraigadas se resistían a los recién llegados. Franklin, una pequeña comunidad al otro lado del río Bravo de Ciudad Juárez, se convirtió en un refugio para los republicanos, intensificando aún más las rivalidades políticas. A principios de la década de 1870, el Partido Demócrata comenzó a recuperar influencia en el oeste de Texas. Sin embargo, los operadores demócratas con vínculos con el sur de Estados Unidos enfrentaron resistencia de la gente de San Elizario, quienes mantenían lazos generacionales con México. Esta dinámica llevó a cambios en las alianzas y rivalidades entre las facciones hispanas, republicanas y demócratas en la región. Aproximadamente a 100 millas al noreste de San Elizario, al pie de las montañas Guadalupe, se encontraban lagos salinos secos. Antes de la extracción extensiva de agua y petróleo en el oeste de Texas, estos lagos contenían sal de alta pureza, una mercancía valiosa para conservar carnes y diversos otros usos. Caravanas viajaban por el río Bravo o a través de la ruta de correo Butterfield Overland para acceder a estos lagos salinos. En 1863, la comunidad de San Elizario, reconociendo el valor del lago, aportó fondos para construir un camino para facilitar el acceso. Históricamente, los residentes del Valle del Río Bravo, en El Paso, tenían derechos comunitarios de acceso a estos lagos, otorgados por el rey de España y posteriormente reconocidos por la República de México, de acuerdo con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, el cambio en 1866,
Cuando la Constitución de Texas permitió a los individuos reclamar derechos minerales, anuló estos derechos comunitarios tradicionales, contribuyendo aún más al complejo panorama social y económico de la región. En 1870, la vasta extensión del oeste de Texas se convirtió en el campo de batalla de un amargo conflicto, provocado por el descubrimiento de depósitos de sal. Originarios de Franklin, un grupo de líderes influyentes buscó la propiedad exclusiva de la tierra donde estos depósitos de sal eran abundantes, desatando una disputa que daría forma al destino de la región. La lucha por el control se desarrolló entre partidarios de visiones divergentes. William Wallace Mills abogaba por la propiedad privada individual. Louis Cardis defendía la idea hispana del bien común, y Albert Jennings Fountain apoyaba la propiedad del gobierno del condado con acceso comunitario. Esta división llevó a la formación de dos facciones. Cardis y Fountain se alinearon como el grupo contrario al monopolio de la sal, mientras que Mills encabezó el grupo del monopolio de la sal. Fountain, al ascender al Senado del estado de Texas, abogó incansablemente por la propiedad del gobierno del condado. Sin embargo, esta visión enfrentó una férrea oposición del padre Antonio Barrajo, el sacerdote español de San Elizario, quien encontró apoyo en Cardis. El conflicto alcanzó un trágico clímax el 7 de diciembre de 1870, cuando el juez Gaylord J. Clark, un partidario de Mills, encontró su fin prematuro. Fountain y Cardis se enfrascaron en una lucha feroz, utilizando todas las maniobras políticas y legales a su disposición. La pérdida de control de los republicanos sobre el gobierno estatal en 1873 provocó la salida de Fountain de El Paso hacia el territorio de Nuevo México. En 1872, Charles Howard, un virginiano en una misión para restaurar el dominio del Partido Demócrata en el oeste de Texas, llegó a la región. Su adversario natural era Mills, lo que provocó una alianza con Cardis, cuya influencia entre los votantes hispanos resultó fundamental. Cardis, guiado más por su lealtad a un exciudadano mexicano que a cualquier partido político estadounidense en particular, ejercía una influencia significativa sobre los votos, alineándolos estratégicamente como consideraba conveniente para el beneficio de la comunidad o el suyo propio. Howard obtuvo el puesto de juez de distrito y al mismo tiempo se vio envuelto en una lucha de poder con Cardis por la supremacía política en el condado. El punto de inflexión llegó en el verano de 1877 cuando Howard, respaldado por su suegro, George B. Simpleman, un capitalista austriaco, reclamó la propiedad de los lagos de sal. Mientras ofrecía compensación a los recolectores de sal, Howard reafirmó su derecho de propiedad. Sin embargo, los tejanos de San Elizario, impulsados por el padre Barrajo y Cardis, continuaron desafiantemente extrayendo sal, negándose a reconocer la reclamación de Howard. En una muestra de resiliencia y autodeterminación, la población local, basándose en una rica tradición de autogobierno local, formó comités o juntas en San Álvaro, Socorro e Isleta, Texas. Estos comités llevaron a cabo reuniones secretas, decisorias y organizativas durante todo el verano de 1877 para determinar una respuesta colectiva a las acciones de Howard, encarnando un esfuerzo surgido desde la comunidad para moldear el destino de su comunidad en medio de la agitación. Pocos sabían ellos que lo peor aún estaba por venir. El 29 de septiembre de 1877, las tensiones latentes en torno a los depósitos de sal en el oeste de Texas estallaron en una confrontación dramática. José María Juárez y Macedonio Gándara declararon audazmente su intención de recolectar una carreta llena de sal, llamando la atención de Charles Howard. Actuando con rapidez, Howard hizo que el alguacil del condado de El Paso, Charles Kerber, arrestara a los dos hombres y esa misma noche recurrió a la vía legal en San Elizario para restringir sus actividades. Sin embargo, una facción de individuos armados liderados por Francisco Chico Barea desafió los procedimientos legales. No solo arrestaron al turista que no cumplía, sino que también emprendieron una búsqueda para localizar a Howard, y finalmente lo encontraron en la residencia del alguacil Kerber en Isleta. Bajo el liderazgo de Borella, el grupo capturó a Howard y lo llevó de regreso a San Elizario.
Durante 3 días permaneció cautivo de varios cientos de hombres, con figuras prominentes como Cisneros Salcedo, Lino Grineo y Borella supervisando la situación. La liberación de Howard el 3 de octubre dependía de que presentara una fianza de $12,000 y de que renunciara por escrito a todas las reclamaciones sobre los depósitos de sal. Tras su liberación, Howard partió apresuradamente de Acoma, Nuevo México, buscando refugio temporalmente en la residencia de Albert Jennings Fountain. A pesar de esta partida temporal, Howard regresó a la región. El 10 de octubre ocurrió un encuentro fatal cuando Howard disparó y mató a Luis Cardis en una tienda mercantil de El Paso, anteriormente conocida como Franklin. Howard huyó de inmediato de regreso a Nuevo México. Las repercusiones de este violento incidente resonaron en todo el condado de El Paso, especialmente entre la población tejana, que estaba indignada por los acontecimientos. En respuesta, tomaron medidas decisivas y paralizaron el gobierno del condado. En su lugar, establecieron juntas comunitarias, desafiando efectivamente al alguacil para que interviniera. Esta audaz acción reflejaba la negativa de la comunidad a aceptar la autoridad externa y preparó el escenario para un periodo de mayor tensión y resistencia, tras el violento enfrentamiento por los derechos sobre la sal en el Viejo Oeste. En respuesta a las desesperadas súplicas de una comunidad anglosajona asediada, que constituía menos de 100 residentes entre casi 5,000 en el condado, el gobernador de Texas, Richard B. Hubbard, tomó medidas decisivas. Envió al mayor John B. Jones, comandante del batallón de la frontera de los Texas Rangers, a El Paso, quien llegó el 5 de noviembre. En una jugada estratégica, Jones se reunió con los líderes de la Junta, asegurando su compromiso de respetar la ley. Las negociaciones también llevaron al regreso, procesamiento y liberación bajo fianza de Charles Howard, una figura clave en el conflicto en curso. Como parte del esfuerzo de refuerzo, Jones reclutó a 20 nuevos Texas Rangers, formando el destacamento de la Compañía C bajo el liderazgo del teniente John B. Tice, un canadiense de nacimiento con una experiencia diversa que abarcaba la ingeniería minera, la especulación de tierras en El Paso y el contrabando de ganado. El destacamento de Rangers, aunque diverso, carecía de una tradición compartida o cohesión, presentando una mezcla de anglosajones y un puñado de tejanos, incluyendo veteranos de la Guerra Civil, un agente de la ley experimentado, un forajido y pilares de la comunidad. A pesar de las capacidades individuales, la unidad enfrentó desafíos derivados de su composición diversa. El 12 de diciembre de 1877, Howard regresó a San Elizario acompañado por un contingente de 20 Rangers de Texas liderados por Tice. Una vez más, los insurgentes armados se abalanzaron sobre ellos, lo que provocó que tomaran una postura defensiva. Buscando refugio en los edificios del pueblo y después en la iglesia, los Rangers soportaron un asedio de 2 días que culminó con la rendición de Tice y su compañía, un hecho sin precedentes en la historia de los Rangers de Texas. Posteriormente, Howard, el sargento de los Rangers John McBride y el comerciante John G. Atkinson fueron ejecutados de inmediato por un pelotón de fusilamiento. Sus cuerpos fueron profanados y arrojados a un pozo. Los Rangers fueron desarmados y expulsados del pueblo. Los líderes cívicos de San Elizario huyeron a México, dejando el pueblo en caos y con saqueos generalizados. El saldo fue grave, resultando en 12 muertes y 50 heridos. Y lo peor de todo, apenas se intentó imponer un castigo mínimo a los responsables, y mucho menos se les llegó a sancionar. Poco después se presentaron algunos cargos formales, pero los miembros de la turba señalados en ellos nunca fueron arrestados. No se llevaron a cabo juicios en respuesta a la revuelta salinera, otro nombre para el conflicto. Las consecuencias del conflicto ocasionaron daños a la propiedad estimados en $31,050 y pérdidas sustanciales de cosechas, ya que los agricultores locales descuidaron sus campos durante meses, lo que llevó a pérdidas estimadas de $48,000 solo en cultivos de trigo, equivalente a $1,350,000 en 2022. Más allá del impacto financiero inmediato, la comunidad mexicoamericana en el condado de El Paso enfrentó una mayor marginación política y económica. Tras los disturbios, San Elizario perdió su codiciado estatus como cabecera del condado, cediendo su posición al floreciente pueblo de El Paso.
Para vigilar la frontera y a la población mexicana local, el 9º Regimiento de Caballería de los Soldados Búfalo fue desplegado para restablecer Fort Bliss. Cuando el ferrocarril llegó al oeste de Texas en 1883, San Elizario se vio marginado, lo que contribuyó a una disminución de la población y a una reducción de la influencia política de las personas de origen mexicano en la región. Las cicatrices de esta guerra por las tierras perduraron, remodelando el panorama sociopolítico del viejo oeste. Lo que comenzó como una disputa aparentemente local, se convirtió en una prolongada lucha de 12 años que finalmente atrajo la atención tanto del gobierno estatal de Texas como del gobierno federal. La historia obtuvo una amplia cobertura en periódicos de todo el país. En el punto álgido del conflicto, una fuerza formidable de hasta 650 hombres empuñó armas, lo que resultó en la trágica pérdida de hasta 30 vidas y dejó a muchos otros heridos antes de que todo terminara. Este prolongado e intenso enfrentamiento ejemplifica el profundo impacto y el legado duradero de las disputas y guerras por tierras de pastoreo durante el Viejo Oeste.